Muchas cosas, la verdad. En el primer año es el más difícil año para mí. El primer año me costó mucho tiempo aprender el idioma. El picante. Siempre comen comida picosa. Pensaba que todo el mundo va a estar hablando inglés, pero no es cierto. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. Mucha gente saben que yo soy de Egipto, vengo de una cultura totalmente diferente, comida diferente, idioma diferente, la gente son diferente, las calles, la forma de pensar también. Y me preguntan cómo cuando llegué a México, ¿qué me ha pasado? Hay choques culturales o costumbre rápido y así. El día de hoy no voy a responder sobre esta pregunta yo solo. Invité unos amigos árabes de Marruecos, de Egipto, de Jordania y Líbano para responder estas preguntas conmigo también. Así que no se olviden de dar este video like y suscribirte a mi canal porque llegan muchos videos y muchos temas muy interesantes. Así que los dejo con las respuestas. Hola, ¿cómo están? Soy Ahmed, soy de Egipto, soy amigo de Ali. Ali está atrás de la cámara, está agarrando la luz. Y Ali me dijo que nos vamos a grabar un video. Aquí estamos. Aquí. Pregúntame, Ali, ¿qué quieres? Sí, pues el idioma, claro que me costó tiempo. El primer año me costó mucho tiempo aprender el idioma y poder comunicarme con los demás. Tenía problemas que para comprar comida, que no conozco los nombres de la comida o dónde se venden o también una de las cosas de las choques culturales también la comida. De hecho, como pues la comida aquí está muy diferente, entonces pues te cuesta tiempo para acostumbrarte, ¿sí? A huevo, acostumbrarte, ¿sí? A la nueva comida, a hacer comida nueva. Hola amigos, soy Abdiel, soy de Egipto y vivo en México hace 4 años. Choque cultural. Sí, pues hay mucho choque cultural aquí. Empezamos con el idioma porque yo pensaba que todo el mundo va a estar hablando inglés, pero no es cierto. Entonces tenía que aprender español. En el principio era muy difícil, pero bueno, con el tiempo lo agarré porque el español hay muchas palabras parecidas entre español e inglés. Y pues, otra vez el perrito, ok. Pero la verdad el idioma español no está tan difícil para nosotros porque hay muchas palabras parecidas y así. Y también como que hablo inglés. Entonces eso aún más me facilitó más hablar español. Hola a todos, mi nombre es Kamal, tengo 28 años, soy de Marruecos, exactamente de una ciudad que se llama Salé. Mi idioma materno es el árabe. Y lo más importante, aprendí a comer con las tortillas, echar tacos. Y eso es un choque cultural que encontré, porque en mi país no tenemos tortillas. Entonces, cuando llegué aquí, todo lo comen con tortillas. Pues la verdad fue un choque cultural muy grande. Y además el picante. Siempre comen comida picosa, yo no estaba acostumbrado a eso. Y siempre quería comer y preguntaba, pues los amigos, oye, ¿no tiene nada de chile o algo así? No picas, pues, come. Y luego ya todo está picoso, ¿no? Y lloraba, la verdad, lloraba lo picoso que era la comida. Pero ahora ya me acostumbré y todo. Hola, mi nombre es Mohamed Al-Nabilsi, yo soy de Jordania. Ya tengo aquí casi año y medio en México, en Guadalajara. La verdad, cuando vine aquí no vi ningún problema, no me pasó nada y por la cultura a mí me gustó mucho y no sentí la mucha diferencia. Porque hay diferencia entre religiones y esas cosas y la idioma, pero digamos como tratar a la gente y como comida y esas cosas, no, está todo a gusto y me encantó. Muchas cosas, la verdad. En el primer año es el más difícil año para mí. Por ejemplo, la más difícil cosa para mí aquí en México es la cultura. En el primero es muchas diferentes la cultura y la comida también. Todo tiene chile. Todo tiene chile. ¿Sí te gusta el chile? Más o menos, la chile en Egipto es diferente, amigo, pero aquí no, aquí estás
No, es mucho chile, tipo estilos. Cocina el chile aquí estás mucho. El idioma, es el idioma es básicamente el idioma estás muy difícil. No imposible, pero es difícil para allá. Tengo como 35 años aprender. De edad. Ajá, mi edad es pero tienes practicando con español 5 años. Aquí en México, no practicar el español antes, solo aquí en México. Entonces estás muy difícil la choca con la idioma, ya aprender 3 idiomas, árabe, inglés y alemán, pero... Español. Ahorita español sí, no mucho mejor, pero mejor con antes, la verdad. ¿Cómo hablas con tu esposa? Siempre en inglés, siempre. ¿En tu trabajo? En mi trabajo siempre me trabajo en inglés, como el sistema en general en muchas compañías. ¿Cuando te vas al Oxxo? Sí, es claro, la comunicación normal está así, sí puedo, pero para avanzado conversaciones o muchas fuertes palabras ya no puedo. Ya quieres, pero es difícil en el primer año, es muy difícil. Ahorita ya entiendo mucho, la mayoría español ya entiendo, pero el responder es un poco difícil para mí. Yo llegué a México hace 3 años y claro, México y Egipto, el mundo árabe, el mundo latino es totalmente diferente de muchas cosas. Una de las cosas que me hizo muy difícil es ver homosexuales aquí en México, ver gays besando en la calle o mujeres también. Estas cosas no lo puedes ver en el mundo árabe, es prohibido por la ley, por la religión. Por la ley en Egipto puedes ir a la cárcel de 3 meses hasta 3 años para hacer cosas sexuales en la calle con un hombre, entre 2 hombres o entre 2 mujeres. Aunque también con tu esposa, un hombre con su esposa en la calle no puede mostrar, no puede besar, no puede hacer nada. Puedes ir a la cárcel también. Sí, es muy raro escuchar, es otro mundo totalmente diferente allá. Entonces me costó mucho trabajo ver esto en la calle. Mi mente y mis ojos no están acostumbrados para ver cosas así. Lo máximo que yo vi, pues, en una película que viene de Estados Unidos, 2 hombres besando. Pero ver esto en realidad en la calle me costó mucho trabajo. Ver esto y es como, es normal, no pasa nada. Mucha gente me preguntan sobre la comida, que pues la comida te costó mucho trabajo. Fíjense que no, a mí no me costó mucho trabajo acostumbrarme con la cocina mexicana, porque tienen una cocina muy gigante, tienen varias platillos aquí, pero nada más me enfermé 2 veces por el estómago, por la comida, pero ya estoy acostumbrado, tengo estómago mexicano. Pues allá en Egipto, por ejemplo, o en todo el mundo árabe, pues sí somos también amables, de sangre caliente y todo. Somos cálidos también, amables y todo. Pero aquí, allá, por ejemplo, que si somos amigos ya o somos de la familia, y si quiero algo de ti, pues si quiero que me pasas un vaso de agua o un encendedor o algo, te digo, Ali, dame el encendedor, ya, quedó. Aquí es un poquito diferente, la gente esto es algo bueno, pero en el mismo tiempo es, no sé, es diferente. Que tienes que ya me acostumbré. ¿Me puedes pasar el encendedor, por favor? Y cuando me lo pasas, gracias. Todo el tiempo, todas las veces, todo el tiempo tienes que decir lo mismo. También, por favor, gracias. ¿Me puedes pasar el café, por favor? No. También saludar entre el hombre y la mujer con besos y abrazos, eso era algo difícil. Me daba pena en el principio. Pero ya luego agarré la onda y así. También ver gente besando en el metro, parejas besando en el metro. Y también ver como hombres besando cuando son pareja en la calle, así. Eso era algo, wow, fatal para mí en el principio, pero ya luego está bien, o sea, me adapté a la cultura y entendí que esto es aquí la gente está así, aquí la gente está más libre, aquí la gente haga lo que le da la gana, está bien. Yo soy quien para juzgar, ¿no? Otra parte también aquí está muy difícil la seguridad.
Hay muchas cosas muy buenas en México, muchísimas cosas muy buenas, pero la seguridad aquí necesita con cuidado 24 horas en su vida. Específicamente ahorita ya tengo mi niño y mi esposa es musulmana, ya tiene el hijab y un poquito sarcasmo aquí en México para personas no gustan musulmanos, pero hay muchas personas respetan la religión mucho. Gracias a Dios ya tengo muchas vecinas que respetan mi religión y mi esposa religión también. Y también ahorita la situación es un poco difícil para ya tengo un niño 1 año 4 meses o 5 meses. Y la verdad, otro choque cultural que encontraba aquí en la llegada a México, pues las parejas, tanto los hombres, la pareja de mujeres, como se actúan en la calle, se besan y todo. Yo no tenemos eso, que llegué y dije, ¿qué onda, no? Porque aunque vas a pasar al lado de una pareja, pues se están besando, nadie te va a pelar, ¿sabes? Entonces, y en Marruecos no. Sí, en Marruecos sí salen parejas juntas y todo, pero no se besan así en público. Hasta hoy no tengo ningún problema con nadie. Todo fue un gusto. Yo veo que aquí no importa esas cosas, ¿verdad? La gente aquí son amigables, social, buena gente y me gusta mucho. Por eso me animé mucho para estar aquí. El idioma, el español. El español es un idioma fácil para mí, tal vez otros árabes no es fácil para ellos. Es una idioma muy romántica para mí, porque el árabe es una idioma muy golpeada, muy fuerte. Tenemos en árabe y en español más de 4000 palabras en común, como aceite, zait, azúcar, azúcar, inshallah, ojalá, asfalto, asfalt y muchas palabras. Entonces cuando yo empecé a aprender, pues yo dije, yo conozco esta palabra y mi segundo idioma también es el inglés. Entonces hay muchas palabras también en común sobre inglés y el español muy parecidas. Entonces esto me ayudó muchísimo para aprender el español. Pero tengo un problema con la P. Siempre cuando digo P me cuesta mucho trabajo y no me acostumbro para decir esto. Una vez estaba en el Oxxo con unos amigos comprando una cosa y la señora compré una cosa, le di el dinero y le dije, me falta 5 pesos. Y la señora me vio así, ¿cómo que te falta 5 pesos? Y mis amigos pues estaban riendo de mí y dijeron, no, Ali, es pesos, es pi. Y eso me cuesta mucho trabajo porque en árabe la letra pi no existe. No existe pi en árabe, nada más tenemos B y ya. También una de las cosas muy raras que me ha pasado aquí en México, en nuestra cultura árabe no puedes abrazar o saludar a una mujer con un beso o un abrazo. Esto es falta de respeto para nosotros allá. Cuando viene a México es falta de respeto que no saludas a la mujer con un beso o un abrazo. Miren la diferencia sobre dos mundos totalmente diferentes. Entonces cuando yo vine a México mi primera semana salí con unos amigos y vine unas amigas de ellos. Y en este tiempo yo no hablaba español. Y las chicas vienen a abrazarme y saludarme. Y yo como, no me toques. O sea, yo vengo de la mentalidad de mi mundo, de mi país. Como me enseñaron allá. Y las chicas me vieron así como, qué grosero, ¿por qué haces esto? No eres caballero, pues. Entonces mis amigos me explicaron en inglés, no, Ali, aquí en México es normal, es ser gentleman o caballero, es abrazar a la mujer con un beso, un abrazo y saludarla en esta forma. Entonces es un cambio totalmente diferente para mi mentalidad y me costó muchísimo trabajo. Pero sigo aprendiendo. Viajar te abre mucho tu mentalidad, tu forma de pensar. Y sigo experimentando en México y cada día salen cosas nuevas para mí. Así que muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. No se olviden de dar este video like y suscríbanse a este canal y activar la campanita porque vienen muchos videos muy interesantes. Los agradezco mucho, los amo todos y nos vemos pronto. Así que adiós, camellos.